me dio el Señor. Le doy gracias a Él. Hermanos, antes que te sientes, quiero leerte un versículo. Hoy vamos a tratar acerca de quién y cómo se vence a este mundo en el cual vivimos. Y dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4, una declaración estratégica, específica, que debemos tener muy en claro y sembrarla en nuestro corazón. Fíjense lo que dice: porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. No dice que el que todo ha nacido de Dios puede ser que venza al mundo. No. Es una palabra afirmativa de que aquellos hombres y mujeres que hemos conocido a nuestro Dios, hemos nacido de nuevo a través de nuestro Señor Jesucristo, vencemos al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Nuestra fe es la victoria que vence al mundo. Saben que en algún tiempo de proceso del crecimiento de nuestras hijas, Satanás las quiso cautivar con otros pensamientos, con otras ideas, con otros conceptos que estaban opuestos a la voluntad de Dios. ¿Y nosotros cómo vencimos esa influencia satánica? Orando, aconsejándolas, buscando del Señor, dándoles promesas, clamando a Dios, declarando de que Dios está en sus vidas y está para siempre. Y tuvimos fe de que lo que Dios nos había prometido se iba a cumplir en las vidas de ellas. Y con esa fe vencimos lo que quiso Satanás hacer en contra de ellas y arrastrarlas al mundo. Fíjense, ¿por qué? Porque entendimos que como nosotros habíamos nacido de Dios, nacido de nuevo, podemos vencer, y de hecho lo hacemos, a todos los embates que el enemigo quiera tener contra nosotros y contra nuestra familia. Y proclamamos el nombre de Dios, declaramos sus promesas sobre sus vidas y nuestras vidas, y Dios cumplió, y hoy podemos declarar victoria sobre la vida de nuestras hijas. ¿Por qué? Por la fe de papá y mamá. También por la fe de ellas. Pero Dios cumplió. Y tengan esto en cuenta, cada vez que ustedes se ven que hay una influencia en este mundo sobre mi propia vida, sobre nuestros hijos, después les voy a dar otro testimonio, tengamos en cuenta que la fe es lo que vence todo embate del enemigo y ahí saldremos victoriosos. ¿Amén? Pueden tomar asiento. Hermanos, la primera parte del capítulo 5 de Primera de Juan, él ahí está hablando a los creyentes acerca de la victoria sobre el mundo, porque en realidad las batallas que nosotros tenemos que pelear son en contra de las circunstancias que están a nuestro alrededor. Cuando la Biblia menciona el mundo, no se está refiriendo al planeta Tierra, sino que está hablando del cosmos. Es decir, el mundo con todas sus organizaciones, con todos sus gobiernos, con todas sus guerras, con todos sus egoísmos, su avaricia, con todos sus terribles pecados, sus enfermedades, sus angustias, sus desvelos. Ese es el mundo con el cual nosotros tenemos que combatir si es que queremos tener una vida digna, porque hay quienes no conocen a Cristo Jesús, tienen momentos de felicidad y bueno, con eso se conforman. En algún momento están bien, en otros no, a veces hacen las cosas correctamente, a veces las hacen muy incorrectamente, sufren.
Pero la realidad es que la palabra de Dios nos enseña a través de Juan, y Juan insistió mucho y lo recalcó esto, que un hijo de Dios puede y debe tener la victoria sobre aquellas cosas que nos tratan de influenciar del mundo y que nos hacen daño. Por eso en 1 de Juan 5:4 claramente se nos da la respuesta, y es la fe que nosotros tenemos en las cosas de Dios las que van a vencer el tiempo de tentación y de dificultad. En el versículo que sigue, 1 de Juan 5:5 dice: ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? O sea, acá no podemos tener ninguna duda de la capacidad que nosotros tenemos a través de nuestro Padre Celestial, su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo, porque realmente hemos creído de corazón. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Es nuestra fe la que vence al mundo. Hermanos, es nuestra fe la que nos salvó, la que nos salva. Es nuestra fe la que nos mantiene firme en las cosas del Señor. No solo somos salvos por fe, sino que también caminamos por fe. Y no solo caminamos con fe, sino que caminamos de victoria en victoria y de gloria en gloria, porque Cristo conquistó nuestra victoria y nuestra gloria en la cruz. Y la fe es la única manera por la que todos podemos vencer este mundo que nos rodea y que tanto daño nos quiere hacer. Estamos en el mundo, pero no debemos ser parte integral del mundo, debemos ser parte integral del cielo y vivir en este tiempo hasta que nuestro Señor venga, y de hecho lo vivimos con gratitud y gozo en nuestro corazón, porque tenemos la salvación y la vida eterna. Juan, el mismo Juan, pero en el Evangelio según San Juan en 16:33, nos da otra pauta y dice: yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. Esto son palabras de Jesucristo. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero ¿qué? Anímense, yo he vencido al mundo. Por eso tenemos la victoria declarada y asegurada, porque nuestro Señor Jesucristo ha vencido al mundo en la cruz. Y es por fe que creemos en todo esto. Y por último, no por último, pero para después entrar en otro tema, 1 de Juan 3:9, ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado. ¿Es cierto esto? ¿Es cierto que ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado? Ustedes saben que práctica es, en el caso del pecado, practicar, o sea, ejercer, pecar continuamente, deliberadamente, a través del tiempo. Es una práctica, un hábito que tiene la persona. Acá está diciendo que no, el hombre o la mujer que ha nacido de Dios no practica el pecado. Por ahí podemos pecar, podemos fallar, podemos equivocarnos, pero no es nuestra práctica habitual. ¿Amén? No es nuestra práctica habitual. No puede para el que haga el pecado, porque ha nacido de Dios, ya mi naturaleza es celestial, es eterna. Y por eso no lo hago. Y este versículo es importante, y Juan lo mencionó aquí, acerca de cómo obtener la victoria, que ha vencido al mundo, y se refiere al mundo, a nuestra sociedad actual. Lo que veíamos en el Antiguo Testamento del comportamiento de los distintos hombres y mujeres se sigue repitiendo hoy día. Las mismas situaciones que nosotros sufrimos, en su momento la sufrían las personas en el Antiguo Testamento. Nosotros tenemos un enemigo, y Juan nos habló sobre este enemigo en 1 de Juan capítulo 2, que dice: no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no puede
no tiene el amor del Padre, porque nada de lo que hay en el mundo, y acá está, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, y vaya que estamos viviendo en un mundo arrogante, provienen del Padre, no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué hace? Permanece para siempre. ¿Saben que nosotros podemos extraer un ejemplo muy interesante acerca de esto? En un episodio que está ilustrado en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento relata la historia de los antiguos patriarcas y la historia y lo que llevó adelante el pueblo de Dios, el pueblo hebreo, nos ayuda esto a comprender un poco más el punto que quiero dejar. Y me voy a referir ahora a la historia sobre la entrada de Josué a la tierra prometida. Para aquellos que han leído antes, seguramente se acordarán de que todo el pueblo de Dios, cuando sale de Egipto, entra al desierto, está 40 años en el desierto, y le tocó a Josué liderar al pueblo de Dios para entrar en la tierra prometida. ¿Se acuerdan de ese episodio los que han leído? Los que no, bueno, es esa la parte sobre la cual me quiero referir. O sea que el pueblo de Dios debió vivir en el desierto durante 40 años. Y no le fue fácil para nada. Tuvieron que vivir situaciones muy difíciles, pero con la ayuda de Dios la pudieron superar. No les faltó alimento, no les faltó ropa, no les faltó agua. Tuvieron momentos de obediencia, momentos de desobediencia, pero la realidad es que llegó un momento donde se encuentran enfrentados con la ciudad de Jericó, la tierra de Canaán. ¿Se acuerdan cuando cruzaron el Jordán y se ven enfrente de la tierra prometida de que Dios les tenía preparada? Y saben que podemos extraer de esto 3 enseñanzas que son muy importantes y que nos va a ejemplificar lo que realmente queremos hoy extraer de la palabra del Señor. Y es lo siguiente: así como el pueblo de Dios tuvo que batallar cada día, nosotros también tenemos que batallar cada día. Tenemos que estar atentos a las demandas que nos vienen, y sabemos que el enemigo todavía está reteniendo poder sobre su territorio usurpado, que es este mundo donde vivimos, y Él no nos va a permitir de disfrutar la libertad que realmente tenemos en Cristo Jesús. Va a hacer todo lo posible para que fracasemos en el intento de disfrutar de nuestro Dios y de todo lo que Él nos ha prometido. Cuando Josué entró en la tierra prometida, había 3 enemigos que tenían que ser derribados. 3 enemigos. El primer enemigo fue la ciudad de Jericó. Jericó representa al mundo en que nosotros vivimos. Fue una ciudad para ese momento grande, importante, con su gobierno, con sus dirigentes, con su ejército y toda una población que vivía ahí. Y podemos tomar como ejemplo que esta ciudad representa el mundo del cual nosotros estamos hablando, ese mundo cósmico del cual estamos hablando. Era una ciudad con pecados, con malas costumbres, inmoralidad, aciertos también. Y fue el primer lugar que Josué tuvo que atacar. Y lo vamos a tomar esto como un ejemplo del mundo en el cual vivimos. El segundo enemigo que tuvo que atacar era una ciudad más pequeña. Se llamaba esa ciudad Ai, H-A-I. Era una ciudad pequeña, pero también tenía su gente, su ejército. Y ahí podemos tomar esta ciudad como que representa la carne, nuestra naturaleza pecaminosa, que es la que nos hace apartarnos o alejarnos de nuestro Dios. ¿Y por qué digo que esta representa la lucha que tenemos contra nuestro propio yo?
porque Josué envió a un pequeño ejército contra esta ciudad, no consultó a Dios, mandó un grupito de representantes para que estudien el ambiente donde estaban, y después de eso tomó la decisión que vaya un pequeño ejército, lo subestimó, planificó el ataque y fueron terriblemente derrotados, avergonzados, y 36 soldados judíos hebreos habían muerto. ¿Por qué? Porque hicieron lo que a ellos mejor les pareció. Dios no les había dado ninguna instrucción y se mandaron. Ahora, fíjense, ¿ellos habían visto el milagro de Dios? Sí, porque habían cruzado el Mar Rojo. ¿Habían visto la gloria de Dios? Sí, porque conquistaron Jericó, que era una ciudad mucho más grande. Pero ya se creyeron que podían tener dominio de lo que se les ocurra, ya podían hacer la suya. No, al creyente pasa el tiempo y por ahí se cree que puede hacer lo que quiere porque ya su destino está jugado. Ellos creyeron eso y la carne los traicionó. Sus propias decisiones los traicionó. Hay creyentes que asisten a la iglesia pero se entregan a los chismes o se entregan a mirar pornografía, a participar de chistes groseros, se conducen mal en su casa, tienen una casa desordenada, hay mucha discordia, tienen las finanzas desalineadas, viven en pareja. En fin, hay un montón de cosas que siendo creyentes se dejan llevar por la carne y hacen exactamente lo que el pueblo de Dios en Ai, en la ciudad de Ai hizo, y salieron chamuscados, literalmente avergonzados, después de haber tenido tantas victorias, de quedar derrotados de esta manera. 2 ciudades, Jericó y Ai. Y finalmente, el otro punto del cual quiero hacer énfasis es un pueblo que eran los gabaonitas. Era un pueblo que vivía en la tierra de Canaán, y este pueblo representa la figura de Satanás, que es el accionar del diablo. ¿Por qué? Porque ellos engañaron a Josué, engañaron al pueblo de Dios diciendo que venían de un lugar muy, 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 muy lejano y sabían del poder que tenía Dios obrando sobre el sobre el pueblo de Israel, y ellos querían simplemente estar con ellos y servirles. Dios les había dicho que no se asocien con nadie, no en ese momento. Y ellos esto lo vieron inofensivo, los gabaonitas los engañaron con lo que dijeron, cayeron, y esto fue motivo de que no pudieron disfrutar de grandes bendiciones que Jesús tenía para el pueblo de Israel. 3 cosas. El mundo, la carne y el engaño por parte de Satanás. ¿Qué es lo que dice Primera de Juan 5:4? Porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, es nuestra fe. Y en eso nos vamos a mantener. Ahora, observemos qué pasó en Jericó. ¿Cómo se apoderó Josué de la ciudad de Jericó? Como les dije, Jericó era una ciudad enemiga que estaba delante de él y él tenía que apoderarse de esa ciudad, porque Dios lo había mandado. Ellos estaban ocupando un lugar que no les pertenecía y lo tenían que conquistar porque así Dios lo había decidido. ¿Y cómo iba Josué a conquistar y derrotar esa ciudad? ¿Luchando? ¿Saben que no fue por la lucha que ellos pensaron estratégicamente que podían conquistar la ciudad, que podían conquistar el mundo? No, Josué no luchó porque Dios le dio instrucciones específicas de cómo debía moverse para tomar ese lugar.
Dios le dijo, yo no quiero que tú asaltes la ciudad, no quiero que utilices los elementos de guerra como es la lanza, como es la flecha, como es la piedra en ese momento. No quiero que vayas y destruyas la puerta de entrada. La ciudad estaba amurallada con un muro enorme, grueso, y estaba ahí una puerta asegurada. Lo que quiero, le decía el Señor, es que vayas alrededor de la ciudad según el orden que yo te doy. Y fíjense cuál era el orden. Síganme en esto. Los sacerdotes deben llevar el arca de Dios, representaba la presencia de Dios en ese momento. Los sacerdotes deben llevar el arca y 7 de ellos deben llevar una trompeta, cada uno marchando delante del arca, tocando en el momento de avanzar las mismas. Fíjense que Dios le está dando información, instrucción de cómo ir a la guerra. Los sacerdotes llevan el arca, 7 de los sacerdotes, eran más de 7 de ellos debían llevar una trompeta cada uno marchando delante del arca tocando las mismas. Al frente irán los soldados armados y detrás del arca y de los sacerdotes irían la retaguardia, el resto de los soldados y el mismo pueblo de Dios, porque estaban todos involucrados en esto. Y les dijo, las trompetas sonarán cuando pasen alrededor de la ciudad, pero no atacarán la ciudad. ¿Me siguen hasta ahí? Porque necesito esta introducción para mostrarles a dónde quiero llegar. Esta táctica de guerra de Dios le indicó a José que era un método fuera de lo común. Ningún soldado en la historia que yo sepa que fue a atacar una ciudad usó el método que usó Josué en ese momento. Jericó se había preparado para soportar el ataque. ¿Por qué? Porque ellos habían escuchado, y esto sabían que era verdad, que el pueblo había milagrosamente, el pueblo de Dios, cruzado el río Jordán cuando el río estaba en su máximo nivel de agua, donde era imposible cruzaron. Ellos sabían que el pueblo habría cruzado y sabían que venían a apoderarse de la tierra de Canaán. Por lo tanto, ellos estaban esperando un ataque de parte del pueblo de Dios. Se armaron, se prepararon, el centinela estaba vieron que arriba de los portones de los muros había un pasadizo donde estaban los centinelas esperando a ver qué es lo que pasaba, si iba a haber guerra o no, y estaban con todo su armamento esperando de que de alguna forma den la señal porque iban a empezar a ser atacados por el pueblo de Dios. Así que ni lerdo ni perezoso, Josué se prepara para la mañana, les da la estrategia de trabajo al pueblo de Dios. Entonces por la mañana se levantan y se preparan para ir a este ataque milagroso, poco común de parte del pueblo de Dios. Así que ahí se levantaron, se despertaron, desayunaron, los sacerdotes tomaron el arca, se la pusieron en el hombro como la llevaban, agarraron las siete de ellos, 7 trompetas, los soldados preparados enfrente, la retaguardia preparada y a marchar. Y ahí estaban los centinelas viendo en qué momento podía el ejército aparecer. Y allá lo ven a lo lejos y avisan, el pueblo de Israel está avanzando en contra de nosotros y ellos venían avanzando hacia la puerta más y más y el ejército atrás de la puerta estaba preparado con todo ese ejército, seguramente tenían agua hirviendo, aceite hirviendo, esperando el ataque del pueblo de Dios. Y el pueblo viene avanzando y avanzaba cada vez más. Están a 150 metros, están a 100 metros. Prepárense, los de Jericó decían que ahora vienen, seguramente vamos a tener que actuar con toda la fortaleza posible. Y cuando llegan a la misma puerta, el capitán, supongo yo, me imagino, les dice, derecha mar, rum, doblaron a la derecha.
cuando llegaron al portón, y ahí empezaron a rodear todo lo que era el murallón de la ciudad de Jericó. Dan una vuelta completa, llegan de nuevo al portón y de ahí se alejan. Y seguro que todos los capitanes y los generales de Jericó, ¿qué pasó? Estarían desconcertados. ¿Cómo es que no nos atacaron? No sé, no entiendo esta estrategia, no sé qué querrán hacer. Así que se quedaron ahí expectantes, no entendían la estrategia, no sabían cómo prepararse si el ataque al próximo día vendría, pero ahí se quedaron. Los centinelas estuvieron anunciando cada cosa que esta gente hacía, los hebreos hacían, y cada vez se entendían menos. Pero nuevamente al otro día, ¿qué hicieron? Exactamente lo mismo. Llegaron al portón, enfilados como Dios les había dicho, dan otra vez la vuelta alrededor de la ciudad de Jericó y vuelven a su campamento. ¡Qué locura! ¡Qué sinsentido! Llevar adelante una batalla de esta manera. Pero lo que Dios les había dicho precisamente era, hagan esto 6 veces alrededor de la ciudad de Jericó. El primer día lo hicieron, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto día, dando vueltas y volviendo a casa. No sé, yo me imagino que es como, bueno, voy a comprar, ahora tengo que comer, voy a comprar 100 gramos de jamón, 200 de queso, una gaseosa, papitas, va a venir alguien de familia. Llego al almacén y me vuelvo a mi casa, no compro nada. Y hago esto 6 veces. El que me dice, este está loco. ¿Qué le pasa? ¿Quiere o no recibir a la familia que lo viene a visitar? Ellos hicieron eso. Y el 7º día dice la palabra de Dios que el ejército de Israel empezó a marchar una vez más alrededor de la ciudad. Y ya como que los de Jericó no le daban mucha importancia. Y bueno, otra vez darán vuelta y volverán a su casa, a su tienda. Y el plan de Dios era que en ese momento lo que debían hacer es tocar la trompeta, que siempre lo hicieron, y gritar fuertemente en ese lugar y hacer sonar los cuernos de guerra. Y en ese momento dice la palabra de Dios que todo el muro completo se vino abajo hasta los cimientos. Y ahí el pueblo de Dios pudo entrar. Dice que no retrocedió el pueblo ni 1 centímetro y conquistaron esta ciudad que les estaba representando un estorbo para los planes de Dios y para ocupar un lugar que Dios les había entregado. Milagroso. Ahí me metí, escarbé un poco en internet y un tal Goodman, después de muchas excavaciones que se hicieron desde del 1902 hasta 1950 y algo, se hicieron excavaciones, se revisaron, se hicieron estudios y se comprobó que ese muro cayó hacia afuera, no hacia adentro. Cuando uno ataca de afuera hacia adentro, el muro va para adentro. Ahí están reformando en nuestra casa la medianera de nuestro vecino, la están tirando abajo y mucho del escombro cae para adentro. Pero acá comprobaron de que ese escombro y ese muro cayó hacia afuera porque era Dios el que estaba interviniendo en esa batalla. Ahora, ¿cómo se apoderaron los hijos de Israel de la ciudad de Jericó? ¿Por medio de la lucha? Ellos tuvieron que hacer su parte, es cierto, al final, pero quien declaró la apertura de cómo se iba a llevar adelante la batalla fue precisamente Dios. No tuvieron que luchar, ellos tuvieron que marchar alrededor de la ciudad según las órdenes que Dios le había dado a Josué, y así avanzaron y conquistaron la ciudad.
Qué cosa extraña. Pero saben que antes de todo esto, de este proceso que lo llevó a conquistar la tierra, la ciudad de Jericó, acá hubo un líder militar que estuvo dando las instrucciones y cómo se debía llevar adelante la táctica empleada para conquistar la ciudad. La ciudad de Jericó no tenía un ejército pequeño, no era un ejército que no estaba entrenado, no estaban mal entrenados, sabían, eran hombres de lucha, tampoco tenían pocos recursos, tampoco fueron subestimados porque no lo fueron, Dios no los subestimó. Lo que pasó acá que Dios decretó la victoria, que así fuera. Tal cual Dios la describió, era el camino seguro para llegar a la victoria. Por esto nuestro Señor nos dice que Él venció al mundo. Y yo sé que venzo al mundo porque esas palabras de Jesús y eso lo que Jesús hizo hace de mí un vencedor para todas las cosas que me pueden afectar, que me hacen mal y me van a alejar de mi Dios. Dios decretó la victoria y así fue. La respuesta descansa en un incidente que ahora les voy a leer, que fue el que determinó la victoria de antemano. Ellos sabían que iban a ir y iban a conquistar la tierra. Dice Josué 5:13. Esto fue antes de avanzar esos 6 días, 7 días para conquistar la tierra. Cierto día, fíjense, cierto día Josué, que acampaba cerca de Jericó, levantó la vista y vio a un hombre de pie frente a él, espada en mano. Josué se le acercó y le preguntó: ¿es usted de los nuestros o del enemigo? De ninguno, respondió ese hombre. Me presento ante ti como comandante del ejército del Señor. Me presento ante ti como comandante del ejército del Señor. Fíjense qué bueno sería cuando estamos por ahí buscando la guía del Espíritu Santo en algo que tenemos que hacer, en algo que tenemos que tratar con nuestro hijo, con nuestra hija, en un negocio que tenemos que hacer, en una oportunidad de algo que tenemos que hacer, y nos ponemos a orar y sentimos que el comandante del ejército del Señor nos está dando las instrucciones para saber cómo encarar lo que tenemos que encarar. Cómo encarar a mi familia, cómo encarar a mi vecino que me tiene frito, cómo avanzar en las cosas de la vida. Tener la seguridad de que se presenta entre nosotros el comandante del ejército del Señor, el Espíritu Santo, y me dice: tenés que seguir este camino. Nosotros entendimos eso con mi esposa. No conocíamos al Señor, lo conocimos. Señor, ¿qué hacemos con nuestras hijas? ¿Qué le decimos? Y Dios ahí nos iba dando las pautas de las cosas que le teníamos que ir diciendo en cada situación que se nos estaba presentando. Lo mismo con mi trabajo. Si yo hubiera desobedecido al Señor, hoy no estaría acá, estaría en Estados Unidos porque me querían llevar a trabajar allá. Y yo no quise ir, al menos que el Señor me hubiese llevado. Hice todo, Fui específicamente a Illinois a tener una entrevista de trabajo, me entrevistaron, tuve un tiempo allá y todas las cosas. Y le dije: Señor, si vos no me querés en este lugar, yo no quiero saber nada, no me importa si voy a estar mejor económicamente, no me interesa, yo quiero estar donde vos querés que yo esté. Entendeme, Dios. Y fui allá y miren, más que la entrevista de trabajo que tuve y esto y que el otro, lo que más me interesaba, bueno, a ver qué iglesia hay acá, quién está atendiendo la iglesia. Encontré todo cerrado. Claro, iba a estar poco tiempo, pero no importa. El Señor entendía mi corazón. Había una inquietud muy grande en el corazón de mi esposa y en la mía. Nuestras hijas: vamos. Al menos que Dios nos lleve, no vamos a ir.
Entonces Josué, ante la declaración de me presento ante ti como comandante del ejército del Señor, dice, entonces Josué se postró rostro en tierra y le preguntó, ¿qué órdenes trae usted, mi Señor, para este siervo suyo? Y fíjense, a la mañana tempranito nos levantamos y le decimos al Señor, Señor, ¿qué órdenes me das hoy día para llevar adelante este nuevo día que me estás dando? Qué grande sería, y esperar que nos diga lo que hay que hacer. El comandante del ejército del Señor le contestó, quítate las sandalias de los pies porque el lugar que pisas es sagrado. Ahí le estaba poniendo un sello, esto viene del cielo, no viene de la tierra. Estás viendo a un hombre, pero es un hombre celestial, no es un hombre común. Quítate las sandalias de los pies porque el lugar que pisas es sagrado. Y Josué, un militar entendido en los temas militares y un militar con éxito porque había conquistado un montón de batallas, ¿qué hizo? Se descalzó. Pisó el piso con la planta de sus pies. Y sigue Josué 6:1. Las puertas de Jericó estaban bien aseguradas por temor a los israelitas. ¿Vieron que se prepararon los de Jericó? Nadie podía salir o entrar. Pero el Señor le dijo a Josué, he entregado en tus manos a Jericó y a su rey con sus guerreros. Dios le estaba diciendo, tenés la victoria asegurada. Tenés la victoria asegurada. Y yo sé que tenemos la victoria asegurada para vencer todos los embates de este mundo que nos quiere dañar. Josué pensaba que era el comandante del ejército, ¿verdad? Él era el supremo ahí a nivel humano. Era el supremo, él creía que era el comandante del ejército, pero cuando esta persona se dio vuelta, se le puso frente a Josué y le dio cuenta de que se dio cuenta de que era una persona sobrenatural, ahí se dio cuenta de que no todo estaba en sus manos para decidir qué hacer. Personalmente creo que este hombre era realmente Jesucristo. No era un ángel, yo pensé, algunos piensan que es un ángel, pero no, porque de haber sido un ángel cuando Josué se postró a tus pies, le habría dicho, como lo dijeron los ángeles en otro momento, yo no soy motivo de adoración, no te arrodilles delante de mí, porque soy un ángel, no debemos adorar a los ángeles. Pero este comandante se arrodilló porque entendió que este era el mismo Dios, algunos creen, o el mismo Jesucristo preencarnado que se le estaba presentando ahí para que hoy día podamos entender lo que tenemos que hacer para nuestra vida en todo aquello que debemos encarar. Entonces Josué, ¿qué dice? Cayó de rodillas, le adoró y se postró ante sus pies. Entendió que estaba Dios mismo ahí hablándole y trayéndole instrucciones. De modo que Josué aprendió una lección, que él no estaba a cargo de todo en realidad. Papá y mamá están a cargo, sí, de la casa y demás, pero no de todo en realidad. El que está a cargo debe ser nuestro Dios. No, nos podemos hacer la pregunta, ¿quién está a cargo de mi vida? ¿Quién está a cargo de tu vida? Tenemos responsabilidades y funciones que cumplir, pero ¿quién comanda tu vida? ¿Quién es el que te está dando instrucciones? Pregúntate eso. Yo me lo pregunté. El puesto de comando no estaba en la propia tienda que ocupaba Josué, sino que estaba en el cielo. ¿Dónde está tu puesto de comando? ¿Crees que en tu casa el que gobierna sos vos? ¿En tu trabajo el que gobierna sos vos? No importa la posición que tengas. Así que antes de comenzar la batalla de Jericó, Josué aprendió que no era realmente quien estaba a cargo. El que tiene que estar a cargo y el que estaba a cargo, el cuartel general, no estaba en la tienda de Josué, sino que estaba en el cielo con el capitán de los ejércitos del Señor. Y eso es lo que tenemos que hacer. Mi comandante tiene que estar acá, tiene que estar en los cielos.
Y Josué lo entendió, fíjense, siendo él un militar experto, aceptó una locura, porque a veces lo que Dios nos pide es locura, y la ejecutó. ¿Por qué? Porque él entendió que le estaban dando, el mismo Dios le estaba diciendo qué es lo que tenía que hacer. Hermanos, entendamos esto. Esta batalla que está planeado es una batalla espiritual, la de Josué me refiero, es espiritual y también física, como lo es nuestra vida. Josué cuando llegó a Jericó, no es que en bandeja de plata lo estaban recibiendo, no es que le abrieron las puertas de la ciudad, le dieron la llave de la ciudad y hacé lo que quieras. Tuvo que luchar. Era un lugar que Dios le había prometido, pero tenían que hacer su parte. Lo mismo que papá y mamá, nosotros tenemos que hacer nuestra parte en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestra iglesia para servirle a Dios. Tenemos que hacer nuestra parte, pero que sea el capitán de los cielos el que nos está guiando. Así que el general Josué, que tenía que recibir órdenes del capitán del ejército del Señor, y fue esta autoridad quien había ordenado que debía marchar alrededor de la ciudad, él lo hizo. ¿Cuántas veces el Señor te ha pedido hacer algo que te suena complicado, ridículo, fuera de época, por ahí atrevido, porque no te da para hacerlo? ¿Cuántas veces te lo ha pedido el Señor? Josué se encontró en esa situación. Él sabía como hombre de guerra cómo actuar. Y Dios le tiró todo eso por tierra y le dijo: lo que tenés que hacer ahora es esto. Si el Señor te dice que tenés que perdonar, tenés que perdonar. ¿Cuánto cuesta perdonar a quienes nos ofendieron? ¿Cuánto cuesta, verdad? El Señor te dice: perdoná. Así como yo te perdoné todas tus faltas y pecados sin que te lo merezcas, vos también perdoná. ¿Cuántas veces el Señor te dice: no formes una familia fuera de mi voluntad? Pero a veces hay tanta urgencia de tener a alguien al lado que uno hace lo que le parece. Y yo le voy a pedir ahora que por favor no se ofendan por lo que voy a decir. No se ofendan. Yo siento en mi corazón que viene de parte de Dios. Es duro, pero no se ofendan. Pero por lo que vemos en la práctica de nuestra tarea pastoral, muchas veces nos vemos con una mamá cuyo papá la abandonó, se alejó papá, y busca a un hombre para mantener la familia. No se ofendan, pero según los términos que yo manejo, esto es prostitución, porque está de alguna manera trayendo a una persona a la casa para que pueda sustentar a los hijos, para que pueda tener dinero en la casa. Y esto lo hemos visto. Lo hemos visto. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Que esa mujer se mantenga guiada por el Espíritu Santo y sea el capitán del ejército de Dios el que le diga qué es lo que tiene que hacer, en qué trabajo involucrarse, de qué manera trabajar, en qué prepararse. Es así. Y uno pensaría que si se ve en la necesidad porque no tiene recursos y demás, sí, pero si confiamos en Dios y en la provisión divina,
Tenemos que confiar en Él. Y esa mujer podrá formar una familia nuevamente, dependerá de las circunstancias de cada una, pero por amor, que es lo que debe unir a un hombre y una mujer, no por necesidad. Por eso, ¿quién comanda tu vida? Saben que algunos, si alguno ha tenido experiencia o conocimiento de cómo proceder en el ejército militar, yo hice el servicio militar en una época donde había conscripción, todos los varones mayores de 20 años, 20 era, 18, no, 20 creo, 21, tenían que ir al ejército argentino. Yo fui soldado, yo manejé un tanque de guerra, era cargador de un tanque de guerra ahí en el Regimiento 8 de Magdalena. Hice el servicio militar durante 12 meses y 12 días. En el año 1969, hace rato. Pero ustedes saben que yo jamás me hubiese atrevido, cuando recibí una orden de mi capitán, como yo como soldado y él como mi capitán, me habría atrevido a discutirle una orden. Jamás lo habría hecho. Donde el capitán me decía: soldado, vaya a la guardia y dígale al encargado de guardia que haga tal y tal y tal cosa. Capitán, está lloviendo, la guardia está a 250 metros. No, señor, vaya y hable. Sí, mi capitán. Ahí salía y hacía lo que me decía. Y acá Josué hizo exactamente lo mismo. Recibió orden del cielo y respondió de acuerdo a lo que le habían dicho. Y eso es lo que tenemos que entrenarnos a hacer nosotros, a obedecer los mandatos de nuestro Dios. Y fíjense cuál fue el resultado de esta obediencia de este capitán. Estoy acortando lo que tenía preparado. ¿Cuál fue el resultado de la obediencia de este capitán? Dice en Hebreos 11:30, se habla acerca de este episodio y leemos de parte de Dios, dice: por la fe cayeron las murallas de Jericó. No dice porque ellos lucharon, no dice porque golpearon esa puerta para que se abra, derribaron el muro con piedra, con lo que sea. No, dice por la fe cayeron las murallas de Jericó, después de haber marchado el pueblo 7 días a su alrededor. Esto es extraordinario, porque ¿qué es lo que desata? ¿Por qué se puede decir esto de la fe? Porque la fe es producto de una obediencia que una persona hace de acuerdo a la autoridad suprema que es nuestro Dios. No fue por la lucha personal, sino por la fe que creyeron que los muros cayeron. Ellos creyeron que Dios se había declarado victoria y la victoria la obtuvieron haciendo precisamente lo que Dios les estaba diciendo. Y se creían tan hábiles y tan inteligentes y tan ungidos por el Espíritu Santo que después miraron así, a unos pocos kilómetros había un pueblito que creo que tenía 40.000 habitantes, muy menor a Jericó. Y dijeron: mira, luchar contra ellos es pan comido. Son unos pocos, ¿qué ejército tendrán? Bueno, pero por las dudas, dice José, manda 2 o 3 tipos, vayan y vean a ver quién hay allá, cómo están armados, cómo están organizados. Y vuelven y le dicen: mira, la verdad que es un pueblo débil, esto es pan comido, no cansemos a nuestros soldados, a nuestro ejército, manda un grupo pequeño que los tomen y tomamos la ciudad y se acabó la cosa. Bueno, está bien, suena bien, ¿eh? Las cosas que me proponen por ahí suenan bien. Vamos, y fueron. Y perdieron terriblemente mal.
salieron apabullados. Perdieron soldados que en Jericó no habían perdido, siendo una batalla mucho más grande. ¿Por qué? Porque Dios no estuvo en esa batalla. Dios no los acompañó. Se dio cuenta de que habían hecho algo que decidieron hacer sin Dios. Y ahí es donde ahí es donde el mundo nos vence, donde vamos desprovistos de la presencia y del plan de Dios. Ahí es donde la fe se debilita y no podemos actuar y andar en victoria porque la fe no viene, Dios no viene con un hombre que no tiene fe, con una mujer que no tiene fe. La fe vence al mundo, la fe debe abundar en nosotros y esa fe debe ser firme, debe ser depositada incondicionalmente en lo que nuestro Dios nos dice. Hermanos, voy a lo último. ¿Y qué le dará Dios al vencedor? A ese que vence, a Josué en Jericó, a nosotros que somos hombres y mujeres que vencemos las circunstancias que tenemos por delante. Tenemos fe en la persona de nuestro Señor Jesucristo, tenemos fe en el futuro, tenemos fe en que nuestra prosperidad está certificada, está declarada sobre nuestras vidas. Y si vamos a Apocalipsis 12:7, dice, el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Así que si tenés oídos espirituales, oído lo que la palabra te dice. Al que salga vencedor, esta es una persona perseverante, al que salga vencedor, le daré derecho, o sea que legalmente merece lo que Dios le está dando, le daré derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. La flauta, se me complicó ahí. Le daré derecho a comer, a alimentarse del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Aquí Apocalipsis lo que está describiendo es la doctrina de los últimos tiempos en el cual la relación entre Dios y el ser humano se restaura al perfecto estado de armonía y confraternidad que existía antes de que ocurra el pecado. No escuché amén, pero es así. Fíjense, ¿ustedes se acuerdan cuando Adán y Eva estaban no me sale Edén, en el huerto del Edén, gracias, en el huerto del Edén? Y vivían en armonía entre ellos y en armonía con Dios, y había una confraternidad, una relación directa con Dios. Eran la perla del mundo, la corona de ese momento. Y tenían una plena comunión con Dios. Y acá nos está diciendo precisamente eso, al que salga vencedor, o sea, al que persevera hasta el fin de su propio tiempo, que venga Cristo, hasta que uno muera, hasta que venga Cristo, le va a dar de comer de la vida, del árbol de la vida, o sea que vamos a disfrutar de esa relación con Dios igualita como Dios quiso desde el principio, y la vamos a disfrutar en plenitud. Ahí nos vamos a gozar y vamos a estar en una presencia plena con Dios y la vamos a poder, y ahí nos vamos a dar cuenta realmente es como Dios me dijo. En Apocalipsis 2:11, el que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que salga vencedor no sufrirá daño alguno de la segunda muerte. Yo muero, es mi primera muerte y ahí voy al cielo con Dios. Pero la segunda muerte, ¿cuál es? Caer en el fuego del infierno. El que venciere no caerá en el fuego del infierno. Apocalipsis 12:17, al que salga vencedor le daré del maná escondido y le daré también una piedrecita blanca en la que está escrito un nombre nuevo que solo conoce el que lo recibe. ¿Cuál es el maná escondido? Es el alimento celestial disponible para todo el creyente que tiene victoria. Es provisión divina todo el tiempo y por supuesto hacia el final de los tiempos. ¿Qué es esa piedrecita blanca? La piedra es una piedra especial que se utiliza como trofeo
con varios propósitos, tales como premiar al vencedor en los Juegos Olímpicos. El que venció, el que corrió, el que se esmeró, va a recibir como trofeo una piedrecita blanca que en este momento no nos damos cuenta cómo será, pero la blancura me habla de santidad, de belleza delante de los ojos de Dios. Y el nombre nuevo se refiere al carácter que Dios me dio a mí, al carácter que Dios le da a cada creyente, y por supuesto es el carácter de Dios. Y por último, al que salga vencedor y cumpla mi voluntad hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones, así como yo la he recibido de mi Padre. Él está hablando de vos y de mí. Él las gobernará, las naciones. Él las gobernará con puño de hierro, las hará pedazos como a vasija de barro. ¡Wow! ¿Cómo que yo podré gobernar con puño de hierro y haré pedazos como vasijas de barro a las naciones del mundo? Y lo haré con autoridad. Hermanos, el vencedor compartirá el triunfo de Cristo sobre el mal y sobre quienes lo practican. Ahí lo vamos a disfrutar con nuestro Dios. Y ahí vamos a ver la gloria de Dios manifiesta y evidente de parte de lo que Dios nos prometió, y así será. Seremos partícipes de esa conquista sobre el mal y sobre los que practican el mal. ¿Por qué? Porque hemos sido vencedores y hemos vencido con la fe que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado. Y esto es para celebrar. No hay celebración sin victoria y no hay victoria sin pelea. Tenemos que pelear, tenemos que trabajar, pero tenemos la victoria ganada. El creyente es el único soldado que va a la guerra sabiendo que tiene la victoria en sus manos. Y gloria a Dios por eso. Bendito sea nuestro Dios. Ponete de pie ahí donde estás. Ponete de pie ahí donde estás. Sí, Señor. Qué mensaje tan maravilloso que nos deja Dios a través de este hombre, de Josué, que le fue obediente. Hermano, como te decía, hermana, hay muchos momentos en nuestra vida donde el Señor nos plantea cuestiones que la podríamos ver como extrañas, como incongruentes. Como que si yo la evalúo, digo, esto no me va a llevar a buen puerto. Nos pasa todo el tiempo. Todo el tiempo. Cerrá tus ojos ahí donde estás. Pero lo que Dios está esperando es obediencia de tu parte. Es la obediencia la que profundiza el valor de la fe y conquista todo aquello que viene en contra de nuestras vidas. Es la fe. Y muchas veces le pedimos al Señor que nos haga el camino más fácil, pero Él sabe que un camino más fácil te conduce al destino incorrecto. Jesús le pidió y le dijo al Padre, ¿no habrá una alternativa mejor que no sea la cruz? Pero Padre, no hagas lo que yo quiero. Hacé lo que vos has determinado. Lleva adelante tus planes. Si tengo que sufrir en esa cruz por amor a toda la humanidad, ahí quiero estar. Ahí quiero estar. Y el Señor te está preguntando en esta hora, ¿querés seguir mis planes? ¿O querés buscar alguna alternativa? ¿Querés seguir el camino que a tus ojos parece difícil, extraño, confuso por momentos?
pero es el camino que yo sé y entiendo que es lo mejor para vos. Señor, pero estoy sufriendo. Estoy pasando un tiempo de dolor. Y Dios te dice, lo sé, hija mía. Lo sé, hijo mío. Pero yo sabés que quiero imprimir en tu corazón y en tu carácter la persona de Cristo Jesús. Sos victorioso y tenés que luchar. Pero yo estoy a tu lado. Yo peleo con vos. Nada te va a pasar que yo no permita. Mis planes son de bien y no de mal. Y yo envié a mi Hijo Jesucristo para destruir todas las obras del enemigo. Y te di la victoria a través de la fe. Y te voy a pedir que hagas cosas que por ahí son difíciles o que no entendés. Pero eso va a desarrollar tu fe. Vas a poder creer más en mí. Vas a confiar en lo que yo te digo, sabiendo y con la plena convicción de que es para tu beneficio. Señor, aliviame la carga. Sí lo voy a hacer. Pero hay una parte de la carga que la tenés que llevar vos. Y vas a tener que conquistar todas circunstancias que vengan contra tuyo. Yo te voy a decir cómo. Pero vos con fe tenés que actuar. Sí, Señor. Háblanos, Espíritu Santo. Háblanos. Que de ninguna manera tu palabra nos parezca extraña o veamos que es algo que podemos rechazar. No, Señor, apártanos de eso. Cada mandamiento, cada principio, cada concepto, cada prueba es para nuestro bien. Es la fe lo que nos mantiene vencedores. Es la obediencia lo que nos mantiene firmes. Es tu palabra la que nos guía. Es tu presencia la que nos alienta y nos anima. Es el Espíritu Santo el que nos ayuda. 24 horas caminando con nosotros. Es el bien y la misericordia que me siguen cada día, los que me dan las fuerzas para seguir adelante. Es un concepto claro y profundo en nuestro corazón de que somos salvos y tenemos la vida eterna. Y gracias por esas promesas maravillosas, Señor. Esas promesas que solo puede prometer un Dios fiel. Gracias porque ya estamos comiéndole el árbol de la vida. Hoy con dificultad, con distintos sabores, pero el día de mañana vamos en plenitud a poder comer del árbol de la vida y tener esa relación fluida, continua contigo, Dios. Poder disfrutarte, Padre, en plenitud. Descansar en tu reino precioso en plenitud. Gracias, Señor. Gracias porque eres un Dios fiel. Un Dios que se muestra tal cual es.
Y dentro de todo lo que nos has mostrado es ese inmenso amor que tenés por cada uno de nosotros. Y surge nuevamente la pregunta: ¿quién es tu comandante? ¿Quién es el que gobierna tu vida? ¿Quién es el que determina la directriz? ¿Quién es el que guía tus pasos, tus decisiones? ¿Quién es? ¿Es realmente Dios? ¿Es el Espíritu Santo que tanto te ayuda? ¿Es Cristo Jesús, nuestro Salvador? ¿O utilizas tu propio parecer? ¿Utilizas tus conceptos y experiencias? ¿Quién es? Respóndete a esa pregunta. Yo te aconsejo que sea Dios en todos los órdenes de tu vida, en todos. Para eso necesitamos leer la palabra de Dios y ahí vamos a conocerlo a Dios, conocer su carácter y conocer lo que es bueno para nosotros. Y buscarás en otros lugares respuestas, pero no van a tener la calidez, el amor y la profundidad que viene de la palabra de Dios. Solo Él sabe lo que te conviene y lo que me conviene. Por eso, Dios, yo ahora quiero darte un momentito de reflexión personal. Hacete esa pregunta: ¿yo estaría dispuesto de haber estado en la posición de Josué, de obedecer a un plan tan extraño? Para mantener mi hogar, ¿será que realmente Dios me ayudará a mantener mi hogar? No estudié, no tengo una tecnicatura, me olvidé de lo que estudié en el pasado. Pero yo te digo que la provisión de Dios no te faltará. Séle fiel a Él, espera en Él. Déjalo actuar, deja que Él abra puertas de trabajo, que Él te dé oportunidades de trabajo, que Él te provea milagrosamente lo que necesitas. Sí, Señor. Limpia nuestros corazones y quita todo estorbo que haya que no me permite confiar plenamente en ti, Señor. Me entrego a ti, Padre Celestial, me entrego a ti, me entrego a ti, me entrego a ti. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Padre. Gracias, Señor. Abrí tu corazón ahí y decile como cantábamos recién: Espíritu Santo, muévete en mí, muévete en mí. Toca profundamente mi corazón y ayúdame a ver que hubo muchas veces que hice las cosas por mi cuenta. Aún las hice desafiándote, porque estaba esperando algo que no llegaba o a alguien que no llegaba. Y te desafié. Y por las mías decidí elegir a esa persona, a ese hombre, a esa mujer.
porque vos te tardaste. Y Dios nunca se tarda, nunca se adelanta, siempre llega a tiempo, en el momento justo, en el momento adecuado. Y llegan las pruebas y las pruebas vendrán, pero ahí está Dios diciéndote: confía en mí, tené fe, que del otro lado está la victoria. Levanta tus manos en señal de rendición ahí, ¿dónde estás? Y decirle a Dios: Señor, yo te declaro el capitán de mi ejército. Te declaro el capitán de mi vida, el capitán de mi familia, el capitán de mi economía, el capitán de mi provisión, el capitán de mi trabajo, el capitán de mis hijos. Vos sos el que da las órdenes, Señor Jesús. Yo estoy dispuesto a obedecerte. Pero fíjense, hermanos, que ese hombre, ese preencarnado Jesucristo delante de Josué, ¿saben qué le dijo? Quítate las sandalias, porque este lugar es santo. Para que podamos estar en plena seguridad de que vamos a permitir que Él sea nuestro capitán, tenemos que buscar la santidad. Tenemos que apartarnos del mal. Tenemos que quitar todo estorbo que no me permite ver con claridad lo que mi Dios quiere. Por eso decirle: santifícame, Señor. Purifica todo mi ser, Señor. Decíselo. Así como Josué se quitó las sandalias porque quería de alguna manera percibir la santidad divina, ahora yo me quito las sandalias de mi corazón y te presento mi corazón en santidad, en pureza. Y limpia todo lo que veas que me mancha y que me ensucia. Quiero que seas mi capitán, Señor Jesús. Hay muchas cosas, muchos sueños que tengo, pero los quiero hacer solamente si vos me decís que avance, que lo haga. Y la iglesia dice así: ahora repitan después de mí: Señor y Padre que estás en el cielo, gracias porque estás en este lugar. Gracias porque me hablaste con claridad. Gracias por la experiencia de Josué y tu pueblo, que me muestran que no tengo que esperar que tus órdenes sean lógicas, que no tengo que esperar de entender todo lo que me decís, sino que tengo que obedecer, confiar en lo que escucho de tu boca y obedecerlo. Por eso, Padre, limpia mi corazón. Te pido ahora perdón por mis pecados. Santifica todo mi ser, espiritual mi cuerpo, y te declaro con sinceridad, te declaro con todo el corazón que decido hoy que vos seas mi Dios en todas las áreas de mi vida. Decido que me guíes en todas las áreas de mi vida. No dejaré nada por fuera. Cada cosa que tenga que hacer, buscaré la respuesta en tu palabra. Buscaré la respuesta a través de la oración. Esperaré esa respuesta y cuando llegue, la obedeceré. Lo declaro esto
en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén y amén.